Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas charlas con editores, estos encuentros que estamos realizando dentro de la dinámica en streaming del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Saben que todavía no podemos estar, pues como nos gustaría, con un salón como hacíamos hace años con el tema este de la pandemia. Hemos conseguido hacer algunas exposiciones presenciales para ir recuperando poco a poco esa normalidad, pero todos estos encuentros, charlas y diálogos y todo eso lo estamos haciendo pues a través de internet, que también pues nos sirve para llegar a muchos más sitios y poder contar con muchas más personas relacionadas con el mundo del cómic. Hoy vamos a hablar con Ángel Serrano. Él está en Ciudad Real y bueno, nos va a hablar fundamentalmente de la editorial Serendipia, que están pues realizando una labor en toda la zona de La Mancha, publicando álbumes y cómics para yo creo que para todos los gustos, y bueno, ya hablaremos concretamente de cada uno de los títulos que ellos nos van a poder presentar. Antes, como siempre, ya saben, vamos a comentar quiénes son los organizadores de este evento, que el 18º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, que Santa Cruz Cómic, que también está organizado por la Fundación Cinemas Cómic y por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Todo esto vuelve gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife, y contamos también con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ahora les vamos a dejar con un pequeño anuncio de uno de nuestros patrocinadores y a la vuelta estamos aquí con Ángel Serrano. Hola de nuevo, pues nada, aquí estamos ya en directo con todos ustedes para presentarles a uno de nuestros editores invitados de esta edición del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que no es otro que Ángel Serrano. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este salón virtual, pero creo que ya este año pues has tenido experiencias también de este tipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos y todas. Creo que hemos desarrollado una cantidad de capacidades tecnológicas que sí o sí nos ha obligado a ponernos al día y bueno, ya manejamos plataformas, entornos, en fin. eh, lo que no quita que no tengamos ganas de que volváis a hacerlo presencial Claro. y volver a un poquito a la esencia de lo que eran estos eventos, ¿no? Claro que yo siempre digo que los salones es una forma de retroalimentarnos, ¿no? O sea, de contactar con los autores, de contactar con los aficionados, de ver cómo respira la gente, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta. Ya no sé, es una forma de tomarle el pulso directamente a todo el mundo del cómic, ¿no? Y yo creo que tanto es necesario en un sitio como en otro, y además la ventaja que ahora, pues antes de que llegara toda esta pandemia, se había desarrollado una red bastante amplia de salones por toda España. Y bueno, dentro de esos salones, uno de los cuales en los que tú participas es el de Castilla-La Mancha, ¿no? Ya que tu librería y tu editorial están Ujú. situados en Ciudad Real. Sí, bueno, somos el epicentro ya hace unos años nos empeñamos en esto de que leer cómic era interesante, que leer cómic para todas las edades es posible porque, bueno, quizás nos encontrábamos en una zona que no había una tradición de lectura de cómic y de tiendas permanentes que hubiera hecho que aquellos pequeños hubieran sido jóvenes y luego adultos y hubieran terminado conociendo perfectamente el entorno del cómic.
yo cuando llegué a Ciudad Real y cuando decidimos poner la librería en marcha, nos encontramos con una brecha ahí, ¿no? Muy grande, en el que el cómic se identificaba con algo especialmente para los peques, algo sin mucho valor. Y bueno, pues desde ahí empezamos nosotros con el concepto librería, luego empezamos con la Asociación de Amigos del Cómic y la organización de Mancha Cómic, que es un poco lo que nos ha ido dando esa visibilidad a todos los niveles, y también un poco, bueno, pues ganándonos un cierto respeto, ¿no? Entre la población en general y entre el mundo cultural también, respecto a que el cómic está aquí con pleno derecho. O sea, nadie le tiene que regalar nada, sino que una vez que uno abre las páginas ya se da cuenta que no necesita defensa, ¿no? Claro que Bueno, sí. y ahora con el proyecto de la editorial. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo, háblanos un poco de tu trayectoria? O sea, ¿empiezas como librero o como aficionado posiblemente antes de ser librero? Y a partir de ser librero te animas y te metes en esta labor de editor. Cuéntanos un poco cómo fue esa trayectoria tuya antes de llegar hasta hoy como editor de Serendipia. Pues mira, hay una canción, ¿te acuerdas que sacó Merique, que era a mis niños de 30 años? Pues yo creo que a mis niños de 40 años, cuando yo les diga cómo se llamaba la librería que abrí de cómic, seguramente entenderán que fui primero. La librería se llamaba Zona 84. Totalmente. Con lo cual ya te puedo hacer una idea de dónde Sí, viene y de sí. cuánto tiempo viene esta pasión por los cómics. Bueno, yo desde bien pequeñito, eso tengo que agradecerlo a mis padres, a mi padre y a mi madre, porque siempre tuvimos libros en casa, pero también siempre tuvimos cómic en casa. Fíjate, tanto es así que yo estoy deseando que a mis hijos le manden lo que a mí una vez mandaron en el colegio, que fue un trabajo para que me tenía que leer el Quijote y hacer una redacción sobre el Quijote. Mis padres tuvieron el gran acierto de encontrar una colección de 7 tomos en cómic del Quijote. Sí, Bueno, no sabes cómo disfruté yo aquella lectura y no sabes cómo penaron el resto de mis compañeros, todavía muy leyéndolo. pequeños, para leerse el libro. Fue maravilloso y fue una experiencia como todas, ¿no? Con el cómic, pero que poco a poco me ha ido marcando y ha ido posicionándome en el mundo del cómic. En el año 2005, yo me vine a vivir a Ciudad Real un poquito antes, unos años antes, y vi la necesidad, aquí había librerías generales, no había forma de conseguir cómic en condiciones y teníamos que ir permanentemente a Madrid a comprar y decidí que, lógicamente, o sea, era más caro ir a Madrid a comprar cómics que montar mi propia librería. Y esta fue la librería Zona 84, que es como empezamos. Y fíjate, comenzamos vendiendo mitad de la librería, vendíamos cómics, la otra mitad de la librería vendíamos videojuegos. Claro. Porque no se vendían cómics en Ciudad Real. O sea que, o no se vendían suficientes cómics para que pudiéramos vivir de esto. Entonces decidimos complementarlo con la venta de videojuegos, que no tienen ni bueno ni nada de malo, pero que afortunadamente 4 o 5 años después conseguimos eliminar por completo aquella sección y toda la librería se quedó una librería de cómics que era el sueño de mi vida, ¿no? Bueno, a partir de ahí todo el proyecto fue ya creciendo. Empezamos a trabajar también mucho con las bibliotecas. Hay que decir que la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real creo que ha sido uno de los pilares fundamentales en esto, Ajá. y la Qué colaboración con bueno. ellos ha sido absoluta siempre, y Sí. llegaron a tener, y probablemente sea de las mayores comictecas de toda España. O sea, tienen muchos miles de títulos, ya no sabemos ni el recuento por dónde va, pero el director también lo decía siempre cuando nos juntábamos en algún acto, algún evento cultural, y él comentaba que la sección que más movimiento tenía, más préstamos tenía de toda la biblioteca era la comicteca. Muy Y, bueno. y todo esto también fue haciendo, bueno, pues que esa presentación de credenciales ante la sociedad fuera poco a poco posicionando el cómic en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, ¿no? Sí. Esos fueron mis primeros pasos, pues intentando, yo soy un lector enfermizo, si mira, yo veo toda tu trasera y si la mía, Sí, aquí. mi casa no solamente el despacho donde trabajo, que trabajo mucho en casa, sino que ya hay 2 estanterías en los pasillos. Seguro, eso nos Una pasa idea, a todos, yo creo. porque además yo soy lector de cómic español y de cómic franco-belga. Que si leyera manga podría aprovechar más las estanterías, o el americano con la grapita me ocuparía, pero no, me dio por los tomos del franco-belga y la novela española, ¿no? Con lo cual Claro. ocupo mucho espacio en casa, ¿no? Yo te diría
que actualmente, bueno, esta es la zona donde yo trabajo, me muevo y tal y cual, pero debajo tengo un garaje con dos plazas de garaje para coches en el que no aparco nunca. O sea, no me caben los coches ya en el garaje. Con lo cual el garaje es un espacio reservado para mis cosas. Además, mi mujer me lo dijo, yo no quiero saber más cosas por aquí, para el garaje. Y entonces el garaje, aparcamos los coches en la calle y tenemos el garaje para meter todas mis locuras y las colecciones de cómics y todo eso. Pero mira, una curiosidad, ¿la librería se sigue llamando Zona 84? Bueno, al final montamos otra librería, que era una librería general, que se llamaba Serendipia, y nos gustó mucho el nombre. De tal manera que tuvimos unos años funcionando por separado, Serendipia, librería general, Zona 84, funcionaba como librería independiente y bueno, pues al final fuimos a un local mucho más grande, fusionamos los dos y ahora tenemos dos entradas. Hay una entrada que tú la vas a encontrar como Zona 84, con una estética, con un mueble de unos colores, y si entras por la otra entrada es Serendipia con una estética y con unos colores diferentes. Y en mitad hay una zona de transición que es donde además se sitúan los libros de ilustración. Y a partir de ahí la gente llega del libro general a la ilustración a la sección de cómic. Y se sigue llamando la sección Zona 84. Y esa entrada se sigue llamando Zona 84, claro. De hecho, mis compañeros que trabajan en ese sector, no te creas, o sea, defienden con pasión que esto se siga llamando Zona 84. Qué bueno. Yo, fíjate, esto lo recuerdo con un cariño y lo echamos todos en falta. Yo creo que todos los aficionados al cómic echamos en falta esas grandes revistas, ¿no? Fimo, Totem, ¿verdad? Zona 84. Quizás con las que todos dimos el paso, ¿no? Al cómic adulto, ¿no? O sea, fue nuestra entrada y la verdad que fue una entrada espectacular. Bueno, es que aquello era una 84, Simo, Cairo, Comics International, o sea, era, bueno, todo lo Metrópolis, Rambla, o sea, toda una cantidad de revistas de cómics para adultos en nuestro país, que yo creo que ahora se lo cuentas a la gente más joven que no vivió esa época, y yo creo que es difícil creérselo, ¿sabes? Porque es que fue una pasada. Porque además estás muy lejos de ser un fanzine, ahí te encontrabas a los grandes grandísimos a nivel mundial publicando páginas, o sea, y esperábamos con pasión que salieran los números, aquellos recopilatorios que salían en tomos. Bueno, yo creo que como todos, y esto ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Todos teníamos las grapas y luego teníamos los tomos recopilatorios. ¿Por qué? Bueno, pues no hay un porqué, es mejor no preguntar esas cosas y ya está, ¿no? No, yo creo que siempre era un poco, era esa colección que a ti más te gustaba, ¿no? De las muchas que había en la revista, ¿no? Y entonces pues esa te gustaba tanto y tal que te la volvías a comprar y además ya la tenías en un formato donde te la podías leer entera y disfrutar de una sola vez, ¿no? Claro. Mira, entonces me acabas de dar el paso o el pie para el siguiente paso, ¿no? O sea, la librería Serendipia, que en un principio me comentas que teníais como de material generalista, se fusiona con Zona 84 y entonces es cuando llega la editorial Serendipia. Eso es. Sí, ahí decidimos que había quizás un hueco también. Queríamos trabajar desde Ciudad Real. Ya sabes que los polos de producción de cómic pues, están muy localizados en determinadas comunidades autónomas, en determinados sitios, pero también descubrimos que teníamos muchísimos autores de la región que estaban viviendo fuera o que trabajaban en Castilla-La Mancha, pero que estaban produciendo fuera y prácticamente no se les conocía, ¿no? Claro. Y entonces decidimos que sería interesante dos cosas. Una, poner en valor de aquellos autores que eran de la tierra, inicialmente. Ahora trabajamos ya con gente de todo el mundo, ¿no? O sea que, pero empezamos un poco por ahí y también porque había muchos chavales que querían hacer cómic y que, bueno, pues a lo mejor no les apetece tampoco tener que desplazarse a ningún sitio. Y empezamos a desarrollar un proyecto que consistía en recibir, bueno, empezamos a tener una sección en una página web donde ellos iban colgando sus trabajos, sus progresiones, sacamos un tomo que era un portfolio con ilustradores y dibujantes de Ciudad Real y empezamos a seleccionar nuevos talentos. Y de ahí dimos el paso a decir, bueno, tenemos gente, tenemos guionistas, tenemos dibujantes, nos apetece mucho la historia, vamos a montar nuestra propia editorial. Y de ahí sale Serendipia Editorial, con un concepto inicialmente muy claro, es decir, vamos a apostar por aquellos nuevos talentos, jóvenes principalmente, pero luego no tan jóvenes, tenemos algunos autores ya de cierta edad, pero que quizás no tienen una trayectoria de publicaciones y
vamos a empezar a desarrollar historias con ellos. Y además historias, en general, casi todos los cómics están compuestos por un documentalista, un dibujante, que puede ser colorista o no, en algunos casos hay también un colorista, y un guionista. O sea, nos parecía muy importante, y esto es una de las cosas que hemos ido trabajando mucho en todas nuestras historias, es que tanto la documentación como el guión es la base fundamental de la historia. Escuchaba el otro día la entrevista que le hacías al editor de Norma, donde, claro, decía, efectivamente, ¿no? Y tú mismo lo comentabas, el dibujo puede soportar inicialmente que alguien abra un tomo y le llame la atención, pero no va a conseguir engancharse con la historia si no es una buena historia. Esto es como en los libros, por mucho que se esfuercen a hacer una tapa fantásticamente maravillosa, deslumbrante y muy atractiva, claro. Ya, pero luego cuando llevas 20 páginas tienes que decidir si te quieres leer ese libro o no. Claro, entonces, ahí tienes el banderín de enganche, como quien dice, pero luego tienes que ofrecer algo para mantener el enganche o la atención de ese lector. Eso es el guión, eso es el guión. El guión, y eso hemos ido trabajando con los autores más jóvenes que teníamos, que muchos de ellos te presentaban la historia, ¿no? Tengo una historia y tengo el dibujo y te lo enseño. Vale, bien, me gusta tu dibujo. Creo que eres dibujante, pues eres dibujante. Y ahora vamos a buscarte un guionista y vamos a buscar un documentalista que soporte esto. Digo lo del documentalista porque gran parte de nuestro trabajo se basa en cómic histórico. Claro. Entonces, el cómic histórico, fíjate, voy a poner un ejemplo. Recuerdo una de las escenas que me gustó muchísimo, me parecía fantástica, en el cómic de Hernán Pérez del Pulgar que hicimos. Había una asedio a un castillo, creo que era el del Salar, y claro, salía una escena típica de las tropas atacando el castillo y un ariete con una cabeza de carnero espectacular allí pegándole trompazos a la puerta del castillo. Al documentalista por aquel entonces, y es el director del Museo de Ciudad Real, que ha sido director del Museo del Ejército y tal, claro, le llevamos las páginas para que le echara un vistazo ya de final y nos dice, esto es muy bonito, pero te aseguro que en esa época, en las guerras medievales, uno no iba y tallaba cabezas de carnero preciosas en un trozo de palo para derribar una puerta. O sea, ya me estáis borrando esto, me pones un palo aquí pelado, sin más, y le pegan un porrazo a la puerta y se acabó. Claro. Bueno, algunas veces chafan. Hombre, queda mucho más bonito, ¿no? Más ilustrativo, claro, lo de la cabeza del carnero, pero claro, por otro lado también tienes razón. Pero el no historiador, ¿no? Que dice, no. ¿Eso qué es? No Entonces, bueno, pues, esto sale en las películas de Hollywood, pero poco más. Bueno, no podemos dejar de estar influenciados, ¿no? Por esa estética americana. Claro. Pero bueno, nos parece que yo creo que si ya que vamos a presentar algo al público, lo hagamos con cierto rigor y nos gusta mucho ese formato. Es lento, es verdad que hay veces que tenemos que hacer esas varias revisiones pero bueno, al final hace que estemos muy satisfechos con el trabajo que presentamos. Sí, no me imagino. Pero de todas maneras, y te iba a preguntar, entonces, el proceso sería, o sea, esperáis o recibís, ¿no?, la propuesta del guionista o del dibujante o del autor que se quiera acercar a ustedes y después hacéis todo este proceso. No habéis planteado a lo mejor decir, oye, pues a lo mejor este proyecto que tiene muy buena pinta, que se nos ha ocurrido a nosotros, ¿no?, a la propia editorial, vamos a buscar un equipo para que lo haga. Es así, sí, eso es como lo hacemos. La mayor parte de los trabajos son iniciativa de la editorial. O sea, nosotros tenemos una historia. Vale, okay. Claro, queremos contar una historia, queremos adaptar un libro, tenemos interés en algo y lo que hacemos es buscar. Buscamos un guionista y buscamos un dibujante que creemos que le va al estilo y conformamos el equipo. De hecho, ahora mismo acabamos de terminar de conformar un equipo de un cómic nuevo para el año que viene y lo que hemos hecho es esto. O sea que pues eso, yo creo que este estilo le va muy bien a este dibujante, me consta que este guionista puede entender de este otro y luego siempre los escritores, historiadores que puedan acompañarnos en el tema de luego de supervisar todo ese material. Así es como funcionamos en la mayor parte de los casos. Luego hay otros, pues mira, recuerdo el caso de Astrid y Audaz, que Manuel Veiga, que fíjate, esto de las nuevas tecnologías tiene algunas ventajas. Este es un médico patólogo de Vigo que trabaja en Oporto, que hacía cómics para Francia como guionista con un dibujante brasileño. Bueno, con un dibujante, con un dibujante brasileño, con uno de Granada, con Saldo Naire y con un colorista brasileño. Bueno, y esas cosas de la vida que coincidimos en un evento de estos virtuales y a partir de ahí, oye, pues yo tengo esto, ¿qué te parece? Sé lo que estáis haciendo en la editorial, vamos a echarle un vistazo
Y ahora tenemos eso, pues un equipo conformado con él, con Salva en Granada, con el colorista en Brasil, y habíamos sacado un cómic, hay un segundo que ya se ha metido en imprenta, de hecho, esta semana, y de camino los próximos. O sea que bueno, ese nos llegó por estos rebotes. Es una historia clásica de cómic franco-belga de la época de las cruzadas, con bueno, una ambientación de personajes. Bueno, pues esta inspiración un poco de los cómics más clásicos de aventuras, ¿no? Y bueno, ese nos llegó así, pero nos encantó tanto la historia, el dibujo y todo, que mira, vamos, pues para adelante. Pero en general solemos hacerlo al revés. Queremos una historia y conformamos el equipo según un poco veamos lo que se adapta. Y hasta ahora, más o menos, ¿cuántos lanzamientos lleváis en el mercado? ¿Cuándo empezasteis con esta labor editorial? Porque sé que no solo hacéis álbumes de cómics, sino que también publicáis novelas, libros de lectura y todo eso, ¿no? Sí, tenemos varias líneas. Tenemos colecciones de ensayo, sobre todo de patrimonio y de novela histórica. De hecho, acabamos de sacar una sobre la historia de Pedro el Cruel. O sea que, para que a la gente le suena, Pedro era hermanastro de Enrique Trastámara, que en Montiel, una población cerquita aquí, pues, en fin, tuvieron una pequeña discusión entre hermanos, solo que Enrique terminó matando a Pedro, que era el rey legítimo. Y esto no tuviera importancia si no fuera porque Enrique, de ahí sale digamos, la descendencia hasta Isabel la Católica. Quiere decir que Isabel la Católica viene de un antepasado que no era un hijo legítimo de rey, que al final lo mató a la hermana Tadal. Bueno, sí, una historia realmente apasionante. Y acabamos de publicarlo. O sea, la novela histórica es algo que también nos llama muchísimo y que estamos trabajando. Y luego tenemos una línea también sobre ciencia. Estamos trabajando mucho con profesores de universidad, con gente que está desarrollando o está haciendo labor divulgativa en el mundo de la ciencia, y también tenemos una línea de producción por esa parte, ¿no? Y en el cómic tenemos dos vías. Una que es el cómic histórico y otra que es el cómic social, que también ahora mismo ya se ha publicado un cómic y tenemos otro en camino, y bueno, pues seguiremos un poco por ahí. También digo esto porque muchas veces cuando seguro que alguien luego nos llama o alguna vez me llega alguna propuesta, esto también lo digo muchas veces, que cuando alguien busca trabajar con una editorial, está muy bien saber en qué trabaja cada editorial. Es decir, por las editoriales de cómic no somos un gran cajón desastre donde entra Donde todo. cabe todo, claro. Claro, es decir, cada uno al final pues tiene su línea, ¿no? O sea que yo creo que hay editoriales de todo tipo en España y uno tiene que saber también, bueno, pues esta editorial que voy a dirigirme a ella, pues si a mí alguien, por ejemplo, me viene con un manga, pues no, no es el sitio. O sea que Complicado, ¿no? sí, hicimos una adaptación de un manga para gente joven, pero fue un encargo porque queríamos explicar la historia de un corral de comedias que había aquí en Torralba de Calatrava, que bueno, fue unas ruinas que se descubrieron y tal, en fin. Hicimos un pequeño manga para explicarle a los chavales de la localidad un poco cómo había sido la trayectoria de los últimos cientos años de ese espacio, ¿no? Pero bueno, también con ese componente histórico. Sí, 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 sí. No, y antes hemos estado, bueno, Chris, el compañero que se encarga de la producción de esta pequeña charla, ha estado subiendo imágenes de portadas de los cómics que ha estado publicando Serendipia, y a mí me llamaba mucho la atención el de Hernán Pérez del Pulgar, que te comentaba que, claro, que también dentro de la propia web de Serendipia había visto que también había un libro que contaba la historia de este personaje. ¿Cogisteis y adaptasteis la historia del libro al cómic, o sea, directamente por iniciativa vuestra? Sí, sí, sí. De hecho fíjate, eso fue un cómic de Marta, a lo cual le mandamos un homenaje de aquí porque tristemente falleció hace poquito. Bueno, fue una presentación. Yo fui a una presentación de ese libro que ella había editado, una editorial pequeñita, un libro en formato así sencillito y tal. Y la historia me pareció apasionante. Por estos personajes de España que tenemos, que por algún tipo de complejo, no sé muy bien por qué, tenemos en este país, que no sabemos perfectamente la historia anglosajona, francesa, rusa, americana, pero renegamos de la historia de nuestro propio país y encima les ponemos etiquetas, ¿no? Bueno, pues en esa presentación de un libro me enamoré del personaje. Me parece un personaje complejísimo, con una variedad de matices increíble, y a partir de ahí propuse, oye, Marta, ¿te apetece que adaptemos
tu pequeño libro, tu libro al cómic, y así fue como empezamos a trabajar. Tanto es así que eso fue una ida y vuelta. Conocimos el libro que estaba en otra editorial, que era una edición, bueno, pues está un poco bajo demanda y pequeña y tal. Hicimos el cómic ha tenido un éxito tremendo y decidimos volver otra vez, rescatar los derechos del libro y publicarlo en una novela ya tapa dura, revisada, con datos actualizados, con complementos de algún historiador que ha complementado datos, en fin. Y hemos hecho una edición, digamos, mucho más actualizada de ese personaje. Entonces, al final fue del libro al cómic y del cómic otra vez al libro. Al libro, qué bueno. Y ahora me estaba acordando de que hace poco anunciaron que habían sacado la historia de Ciudad Real en cómic, ¿no? Un álbum que ustedes han sacado y que a mí me recuerda, o por lo menos por la portada, ya que no he podido tenerlo y ver el interior, me recuerda mucho al estilo de Antonio Hernández Palacios, ¿no? Claro, es que, que este cómic tiene una historia también. A ver. Claro, o sea que nosotros publicamos cómics, historia a nivel nacional, cualquiera, son historias generales. Este es concretamente es un, bueno, voy a decirlo un capricho, ¿no? Pero un poco sí. Este es un cómic que empezó su andadura en los años 80, blanco y negro, unas tiras en una revista de la Diputación de Ciudad Real, que por alguna razón que no sé ni tampoco he querido preguntar, finalmente se canceló cuando ya estaba casi impreso para publicarse y terminó por cancelarse. En los años 90 reaparece Víctor Barba, que es el autor, y lo ofrece a Caja Rural. Caja Rural lo saca en 3 cómics de grapa, bueno, tapa blanda, en fin, bueno, bien, pero con una calidad, pues eso, razonable. Y ahí se quedó. Yo lo conocí de pequeño, esos cómics, bien, estaban chulos, y me parecía que era algo que merecía mucho más, ¿no? Que eran esos 3 cómics de grapas en tapa blanda, tal, sin... le faltaba algo. Y bueno, pues estas cosas también de la vida. Coincido con Víctor Barba, que además me entero que vive en Puerto Llano, una localidad cercana. Fíjate, este hombre había trabajado, pues había trabajado para CIMOS, para Zona 84, Sí, había hecho... ¿tú no recuerdas de los cómics de grapa que había estos de Conan? Que luego venían unas historias de autores nacionales. Bueno, pues él había sí, aparecido varias veces en esos sí, sí, cómics de sí, sí. Conan. O sea, que era un personaje tremendo, ¿no? Y digo, bueno, y lo tengo aquí al lado. Claro, le llamo, le digo, oye, ¿no tendrás los derechos por casualidad de esta obra? Que yo pensaba que estaba en manos del banco, y efectivamente los tenía él. Y a partir de ahí lo que hicimos fue un trabajo de rescatar el trabajo, de escanearlo todo, remasterizarlo todo, todos los textos se han hecho de nuevo, se ha hecho una revisión tremenda y se ha publicado en un tomo de tapa dura, 200 páginas, absolutamente espectacular y que, bueno, para mí y para él cierra un círculo casi de 40 años de avatares con ese cómic. O sea que, claro, Claro. y es un cómic, él lo dice, ¿no? Y cuando trabajábamos en él teníamos la tentación de qué hacer. Retocamos el contenido y actualizamos el dibujo, o dejamos el dibujo tal y como se hizo hace 30, 40 años y lo que hacemos es mejorar la calidad de tal. Y al final apostamos porque había que dejarlo como estaba. Es verdad que se han mejorado viñetas y se escanean y tal, pero respetando un estilo que aquellos que tenemos unos años nos recuerda mucho a muchos, ¿no? De esa época. Qué bueno. No, pues además me parece espectacular por lo menos lo que es la portada y tal, pero luego también estaba, o sea, continuando un poco con algunas de las obras de cómic histórico que he visto que habéis publicado, y si tú quieres comentar alguna también pues me gustaría que la comentaras. Estaba viendo también luego otra que tenéis que tiene una imagen como mucho más actual, mucho más juvenil, aunque creo que también es un cómic de carácter histórico, que es Astrid Audaz. Sí, esta es esta historia de Manuel, este médico de Vigo Ah, que sí. transporte. Bueno, que Sí, lo sí. estuvimos hablando De y hecho, tal. este es un cómic que salió primero en Francia, Sí. que ahora ha salido en España, y que el segundo tomo va a salir ahora ya a finales de noviembre, principios de diciembre, y lo sacamos simultáneamente para el mercado francés y para el mercado español. Oh, bueno. Esto es una línea que ya hemos empezado con Astrid, que Gadiro, que es otro título que tenemos también en marcha, va a seguir la misma dinámica. Se va a publicar simultáneamente para salir para el mercado francés y para el mercado español a la vez. Fíjate, nosotros hemos hecho un poco la inversa de otros proyectos, ¿no? Sí. Como recibimos tanto de fuera, mi empeño es, bueno, muy bien, pues vamos a devolverles a ustedes ahora
producto Las cosas que se nacional. hacen aquí, ¿no? Y de hecho hemos creado el sello Serendipity Editions, como se pronuncia en francés. Y bueno, pues estos títulos se van a ir ya, van a ir saliendo porque es un producto franco-belga 100%, o sea que la historia, el formato, todo, y se va a publicar, de hecho, Astra y Audaz salen los dos idiomas a la vez. Gadiro sale primero ahora en Francia y dentro de unos meses lo publicaremos en España por cuestión de agenda. O sea que, y luego tenemos un cómic que es el de Amelia también, que es un cómic social Sí. sobre la historia de Amelia Tiganus, que es una activista a favor de la abolición de la trata de personas. Absolutamente tremenda la historia. Y también ha salido en España, bueno, lleva un nivel de ventas absolutamente fantástico y estamos ya trabajando en la traducción al francés para, seguramente después de Navidades, lo sacaremos allí. Porque Amelia, el cómic que estábamos comentando, Sí, es autobiográfico en ese sentido. sí. Cuenta la historia de ella y de su lucha y de todo lo que está haciendo por intentar evitar toda esta lacra, ¿no?, actual del tema de la trata de Pues blancas. claro, de hecho es una historia que yo creo que todos conocemos, pero que hasta que no nos la ponen encima, ¿verdad? Fíjate, además está consiguiendo algo este cómic, ¿no? Está consiguiendo, mi madre con 70 y tantos años, pues no había leído nunca ningún cómic, ni siquiera los de la editorial. Uh-huh. Y ese me lo pidió y lo quería leer. Y Ah, además me vale. llamó indignada 2 días después que se lo había leído. Indignada por lo que ahí se cuenta. Por lo que sí, te Es un entendí. cómic que se ha hecho con mucho cuidado, ¿eh? Es un cómic que los textos los preparó Nuria Coronado, es una periodista especialista en estas materias. Alicia Uh-huh. Palmer hizo la adaptación al guión y junto con Amelia, que ha ido supervisando un poco todo el contenido del cómic. El cómic, si alguien espera encontrar escenas, salidas de tono o algo morboso, no se lo va a encontrar. O sea, no. Claro. Es un cómic que cuenta una historia, no necesitamos reseñar ninguna escena para la crudeza y la dureza de la historia que ahí se cuenta. Uh-huh. Y fíjate, estamos muy contentos porque, aparte de que se está vendiendo muy bien, y es verdad que está llegando bueno, pues a muchas del público natural que pueda tener este cómic, pero estamos consiguiendo que llegue a muchos institutos y que muchos profesores lo estén trabajando en el aula para tratar este tema, porque sabes que hace poco pues han salido datos, ¿no?, sobre, que creo que salía que el 19% de los chicos menores de 18 años opinan que la violencia de género es una invención, que no existe como tal, el 19%. Sí, sí, Dios mío, ¿qué nos está pasando, no? que no es poco, ¿eh? ¿Cómo? Fíjate, o sea, qué brutalidad. O sea, cuando pensábamos que estábamos trabajando en la buena dirección y consiguiendo, y probablemente lo estamos consiguiendo con una gran mayoría, Claro, se nos pero está que eso, quedando que atrás, ¿no? pensabas ya que eso en las nuevas generaciones ya estaba superado, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cómic nos está gustando mucho el feedback que estamos recibiendo de institutos, de centros de bachillerato, que nos están comentando que lo están utilizando, que lo han trabajado. Tenemos una exposición junto con el Instituto de la Mujer que circula, que está circulando por toda España y que está sirviendo un poco para eso, para generar este debate sobre un tema de verdad que, bueno, que es que no tiene discusión. Es decir, ya no estamos hablando sobre si uno quiere o no que exista la prostitución, eso no tiene nada que ver, es una cosa, pero lo que es cierto es que hay trata y esclavitud de personas. Y Sí, vamos a empezar por el principio, y es que eso no puede existir. Entonces, bueno, esa historia nos pareció absolutamente brutal, bárbara. O sea, había que contar la historia de Amelia. Bueno, ella da conferencias y asiste a infinidad de charlas donde un poco expone efectivamente eso, su claro, vida al desnudo, permitirme la expresión. Es decir, ella lo ha pasado mal, sí, porque revivir momentos claro, tremendos de lo que fue toda su experiencia vital. claro. No, y además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mí este álbum, o sea, este tipo de historias y la forma en cómo están contadas y el formato cómic, que me parece que también le aporta muchísimo, a mí me parece que es un producto, un libro que no tendría que tener ningún complejo a la hora de ser usado en el sistema educativo como material lectivo. O sea, creo que se está perdiendo dentro de lo que es el sistema educativo español la oportunidad y la posibilidad, como tú comentabas, ¿no?, de que a ti tus padres te facilitaron la lectura del Quijote, pues con esos 7 volúmenes que adaptaban la historia del Quijote, que no es ninguna bobería leerse Uh -huh. 7 volúmenes, aunque sean cómics, y en este caso, pues a lo mejor a través de un cómic como Amelia,
podrías llegar mucho más a esos jóvenes que están estudiando y a lo mejor plantearles leerse un libro o un texto que lo van a interpretar como una imposición más dentro de lo que es la forma en cómo se enseña o cómo se educa en este país. Y sin embargo, pues a través de esta lectura a lo mejor les era mucho más asequible, ¿no? Y seguramente les dejaría más huella que otro tipo de materiales lectivos. Y desgraciadamente me alegra que me digas que se está usando en institutos y se accede a este contenido a través del sistema lectivo, porque creo que es una oportunidad irrenunciable. De hecho, es cierto, o sea, que el cómic es una forma de acercarse a las historias que cuentamos dentro de una manera muy amable. O sea, es cierto que es un medio que va a facilitar que los chicos y las chicas lleguen a él, y por alguna razón se utiliza poco, ¿no? Muy poco, ¿no? Hemos tenido muchísimas charlas y todo esto el tiempo, y tú también las habrás tenido, ¿no? Donde existe todavía este complejo en muchos sitios, en muchos colegios, en muchos institutos, a utilizarlos como material de lectura, como material de contar parte de la historia. Parece que es que leerse muy bien, sí, claro, mire usted, yo llevo leyendo cómics desde bien pequeño, ¿eh? O sea que, y de adolescente, y cuando estuve haciendo la carrera universitaria también leía cómic, y en fin, y luego trabajé, o sea, es que hay una especie de como de, no es que si ocupamos el espacio en la cabeza de los chicos leyendo cómics no van a leer otras cosas, no, mire ustedes, si leen cómics, leerán libros, verán películas, escucharán música, bueno, esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, yo creo que ya hay experiencias más que de sobra, ¿no? El cómic este que salió de Subnormal sobre el tema del acoso, acuérdate, o los de Pedro Cifuentes, Historia del Arte, ¿no? O sea que hay muchas experiencias de materiales que pueden ser muy, muy interesantes, que son muy atractivos para los chicos y las chicas en las aulas, y están desperdiciando la oportunidad de utilizarlo, porque es algo rápido, un mensaje muy directo, con un impacto visual muy potente, y que además los chicos se lo van a grabar con una facilidad pasmosa. Entonces, tratamos de explicarles permanentemente dónde vamos, que lo utilicen, que verdad, que eso no va a quitar que los chicos luego no se van a perder, ¿no? Esto como cuando jugábamos a rol, ¿verdad? Que las madres nos decían, niño, estás jugando a rol. No, mamá, no te preocupes, que tu vida está a salvo. No hay peligro. Sí, éramos todos potenciales asesinos de la katana, o sea. Claro, hay una serie de estereotipos mentales que todavía pesan y que hay que romper. Fíjate, yo recuerdo una charla que organizamos hace unos meses con los responsables de Angoulême, y claro, ellos nos decían, mira, es que la diferencia entre nosotros y ustedes los españoles es que aquí el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, mete el cómic en las aulas, mete el cómic en las familias, mete el cómic en todos sitios. Sí. Y el cómic es un bien protegido y apoyado. Sí. Dice, eso en España no pasa. Y claro, mientras eso no pase, pues va a seguir siendo ese pequeño hermano menor a la hora de enfrentarse a una historia, a una lectura, ¿no? Claro. Tiene que haber una apuesta decidida por parte de todos, ya está, sencillamente con un aval, decir, mire usted, esto se puede leer, se debe disfrutar, y no pasa nada, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que España estamos en el buen camino. Sí. Sabes que, bueno, pues muchos estamos ya en la sectorial de cómic, y se está trabajando en esa línea. Está bien que los partidos políticos hayan aceptado. Con Óscar Valiente también estábamos hablando, bueno, y con Alejandro Casasola también estuvimos hablando de la sectorial del cómic en estos días. Bueno, pues ahí poco a poco se va avanzando. Claro, esto cuando miramos datos de ventas de cómic en otros países, Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Francia, en Bélgica, mire usted, es que ahí se lleva apostando por este medio ya muchísimos años, ¿no? Y aquí no, aquí todo lo contrario. Aquí todavía nos encontramos muchos colegios donde a los niños se les dice lecturas tal, léete un libro tal, hazme la ficha del libro tal, excepto, ¿qué es lo que no vale que puedas leer? Cómic. Sí, no, y eso es así, ¿eh? Y te voy a contar una anécdota, en este caso es mía. No, la charla es tuya, pero te voy a meter esta anécdota porque además es que es algo que, fíjate tú, que después de los años pasados todavía lo tengo metido, ¿no? El tema fue, fíjate tú, algo tan tonto como en la EGB, no recuerdo ya bien en el curso que fue, pero sé que era sexto o séptimo de la EGB. Estábamos en clase de inglés y a mí, bueno, pues más o menos se me daba bien el tema. Nos pusieron una serie de tareas y tal, y yo acabé las tareas. Entonces la tarea la realicé y tal, el resto de los compañeros seguían y yo pues
Le llevé a la profesora tal, me dijo, pues sí, pues está todo muy bien, correcto, no tal. Digo, bueno, ¿y qué hago ahora? Me dice, bueno, ponte a hacer algo, lo que tú quieras. Vale, lo que yo quiera. Entonces yo resulta que llevaba en la mochila, que había comprado ese día, unos TVitos de estos de combate, que reeditaban muchos de los cómics de Boyscar, de hazañas bélicas y tal. A mí me gustaban mucho los cómics de estos de guerra y tal, y eran baratitos, costaban 5 pesetas, creo, y tal, y en formato así como librito, ¿no? Y lo saqué y me lo puse a leer. Bueno, no veas tú cómo se puso esa mujer. Me lo quitó, me lo metió en un sobre, me echó una bronca allí delante de toda la clase por haberme puesto. Pero vamos a ver, usted no me dijo que hiciera lo que yo quería. Y fíjate tú, tranquilito, allí sentado leyendo un TVO. Pues vamos, nota a mis padres, los citaron en el colegio, me bajaron la nota en 2 asignaturas por leer un TVO, ¿sabes? Y desgraciadamente yo creo que eso, hombre, espero que ya no pase eso a ese punto, pero sigue un poco en el colectivo general lo del tema de que los TVOs no sirven, no está bien eso de leer TVOs, ¿no? O sea, flipante. Y ahondando en lo que tú dices, o sea, no solo el apoyo del cómic en Francia como sector cultural, ¿no? Sino como también parte importante del sector industrial de la cultura del país, ¿no? Que genera Total. empleo, que genera economía, que, ¿sabes? Que produce. Y eso aquí yo creo que en nuestro país todavía no se reconoce. Y hay mucha gente, bueno, y ahora lo que comentábamos antes con la organización de eventos, con las librerías especializadas, la distribución, las editoriales, los autores, todas las personas que pueden trabajar alrededor de la concepción de un libro o de un cómic que no solo es el guionista y el dibujante, sino que también estamos hablando de traductores, de rotulistas, de coloristas, o sea, y no sé, muchas veces digo yo, nadie se da cuenta de la cantidad de trabajos, de empleos que se generan alrededor del sector del cómic como para, vale, no me valore culturalmente, pero económicamente no se valora eso tampoco. Pues fíjate, tan sencillo como que vean el caso de Angoulême. Angoulême fue un poco esto, es decir, allá había una ciudad industrial, una comarca industrial que se vino abajo, que se Sí, fue que perdieron la industria. todo ese tejido industrial. La historia es de un edil, de un concejal que era amante de los cómics, porque Angoulême empezó, luego cayó, casi desaparece, y gracias a que llegó otro concejal que estaba interesado en el mundo del cómic, retoman el proyecto. Y fíjate, entrevistábamos al responsable del polo de la imagen, ¿no? Que aquello ya son un macrocomplejo de empresas. Claro, porque el mundo del cómic es lo que tú dices, no es el librito y ya, no, claro, es que son los dibujantes, los ilustradores, es todo lo que genera alrededor, Todo lo que claro, hay. el desarrollo de nuevas técnicas, el desarrollo de los formatos digitales, de las series de dibujos, de las películas, claro, de videojuegos, es decir, aquello es un conglomerado ahora mismo empresarial absolutamente espectacular, aparte de turístico y cultural. Claro. Entonces, claro que es una industria, claro que es un foco productor y más ahora, fíjate, que muchos de nuestros autores que trabajan para el mercado americano o para el mercado francés viven en España y trabajan aquí, si es que ya no hay que desplazarse Claro. sobre todo allí, o sea, que es que ahora ya se trabaja. Entonces, sería vital, porque España tiene fortaleza, tiene talentos, o sea, bueno, tú vas a recibir muchos cómics de DC o de Marvel o de editoriales francesas que están firmadas por autores españoles y que viven aquí. Entonces, Sí. hombre, no sé, quiere decir que. Y que además están tan reconocidos, fíjate, Corto Maltés, ¿no? Es decir, que pues acaba en manos de un español. Bueno, falta creérselo. Bueno, yo creo que en el mundo del cómic y en general en la cultura, yo creo que todo el mundo de la cultura nos pasa un poco igual, ¿no? Que en España falta que nos creamos que la cultura y la producción nacional tiene tanto más valor y más calidad que el resto, y no pasa nada, no tenemos ningún complejo cuando salimos fuera. De hecho, no lo tenemos. Cuando salimos fuera y enseñamos lo que estamos haciendo, nadie nos mira como pequeños de la historia. Es aquí dentro donde tenemos este complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues falta este empuje. Tú lo has dicho al principio de la charla, en los últimos años han ido apareciendo salones de cómic, jornadas, tal. Bueno, vosotros es un ejemplo, ¿no? Fundación, cátedra de la universidad.
Bueno, no hay muchas cátedras. Yo creo que estáis vosotros y las valencianas. Sí, creo que sí, que solo, ahora mismo solo está, y es una cosa que siempre, o sea, el mérito es indiscutible que es de Francisco Pomares, que es presidente también de la Fundación Cinemascomic, profesor universitario y tal, y ha estado peleando por esa cátedra cultural dedicada a la imagen, finalmente está dedicada a la imagen, ¿no? Porque sabes que siempre te van a pedir que, pero fundamentalmente dirigida al mundo del cómic, ¿no? Y, y siempre a mí me ha parecido también que una forma, quizás, no sé si será la idónea, pero una forma también de poner en valor al cómic es también conseguir un poco cierta academización del cómic, ¿no? Porque el cómic también no solo ha faltado en las aulas para enseñar, sino también en las aulas universitarias como objeto de estudio, a pesar de que es un arte con todas las letras. Y sin embargo, pues a mí o a cualquier compañero que haya pasado por la universidad, cuando uno planteaba que quería hacer un estudio o una tesis sobre un objeto que no fuera lo culturalmente establecido y te diera por nombrar algún personaje o alguna historia relacionada con los cómics, poco menos que te miraban como un loco, ¿no? Y entonces yo creo que es necesario entrar en el mundo académico, que creo que mucha gente, ¿no? Antonio Altarriba, por ejemplo, es uno de los nombres señeros en esa lucha o en esa pelea, y habría que seguir y conseguir que no solo el cómic sirviera como elemento educativo, sino también que fuera un objeto de estudio académico, o sea, porque lo merece y porque tiene cosas impresionantes vamos, que requerirían un estudio serio y completo. Sí, de hecho ahora lo hay, ya sabes que van viendo cada vez Sí, más sí. sobre el tema, ya se está apoyando de muchas instituciones, fundaciones efectivamente, y con la Fundación del Arte de Volar, con Antonio y con otras instituciones que están haciendo esa gran labor Sí. de llevar a las instituciones académicas el mundo del cómic. Bueno, yo creo que España, por eso, creo que tenemos un futuro a corto plazo muy interesante. Claro, siempre decimos, faltan lectores. Pues claro que faltan lectores, pero como en todo, o sea que, y falta gente que vaya a las salas de cine, falta gente, pero lo cierto es que vamos creciendo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer además en España también es utilizar este maravilloso idioma que tenemos y ver cómo terminamos de encajar con nuestros hermanos de Hispanoamérica, ¿no? De Latinoamérica, Sí, sí, porque sí. tenemos ese idioma común Una lengua común, que claro. puede ser ese enganche, ¿no? Y que además, fíjate, yo hablaba hace un tiempo con una editorial, con Letra, una editorial mexicana, y ellos están viendo y su focalización está hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos. Básicamente porque, claro, toda la cantidad de hispanohablantes que hay en Estados Unidos, con Es una cierto. capacidad de compra enorme. Y ellos están en ese camino. Es decir, bueno, pues sí, tenemos que mirar hacia nuestra parte del mundo, pero vamos a mirar hacia Estados Unidos, que sí son grandes compradores y grandes consumidores y que hay una comunidad esperando que les llevemos productos. Bueno, esos son caminos que las editoriales tenemos que recorrer. Claro, ¿no? Y ahí la sectorial del cómic tiene una labor muy importante a la par que dura, ¿no? Porque habrá que ir a tocar muchas puertas, habrá que ir a explicar muchas cosas en muchos sitios, pero si se consigue todo eso de lo que estamos hablando, pues será un avance muy importante. Sí, hombre, y luego las escuelas de arte, las escuelas de dibujo, es decir, ya hay muchos ciclos de cómic en muchas escuelas de Sí, arte, algunas facultades de bellas artes empiezan a tomárselo ya más en serio también, el mundo del cómic, es decir, que yo creo que estamos, no creo, todos coincidimos que estamos en un camino adecuado y muy prometedor, y talento hay, es decir, que gente presentando propuestas ahora mismo. Claro, más difícil o más fácil, o sea, pues como intentar escribir un libro, como intentar hacer una película, como intentar publicar un disco. Pues es que todo es difícil, ¿no? Al final, pues esto tiene que tener un poco de mezcla de talento, algo de suerte y desde luego mucha constancia. Aquellos que quieran empezar a dedicarse al mundo del cómic, pues en insistir, 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 en trabajar, en trabajar, en trabajar y a partir de ahí, pues tener suerte, ¿no? Que también es claro. verdad que cuando hay mucha gente quejándose por ahí, pues mire usted, es que todo es complicado, ¿no? O sea que en el mundo este, pues claro, hay muchos artistas y, oye, pues destacar, como en todas las disciplinas, pues requiere de tiempo, paciencia Mm. y mucho trabajo. Mira, Ángel, no sé si te lo comenté al principio que tenemos abierto un chat, ¿no? O ¿Sí? sea, Ujú. ahora mismo
esta charla en streaming se está compartiendo a través del Facebook del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, y a la vez tenemos abierto un chat donde pues la gente que nos está viendo puede subir preguntas, dar opiniones y tal. Yo ahora te voy a pasar algunas de las preguntas que estoy viendo que están haciendo las personas que nos ven, pero antes quería preguntarte por uno de los cómics que habéis publicado que me llamó mucho la atención y que se llama Laura. Sí. Por el estilo de dibujo, por la forma, no sé, me ha llamado mucho la atención, y me imagino que también es un proyecto que ha salido de autores de la zona de La Mancha. De hecho, es de un autor de aquí, Nobel, total, o sea que empezamos a trabajar con él, no había hecho nada, y hicimos dos cómics con él, Abrigo de la Corona y La Cruz de los Casados. Y este proyecto se salía de la línea de cómic histórico, pero es una historia fantástica a la vez que durísima. Y te tengo que decir que es un cómic que no tiene ni una sola palabra. Vale, perfecto. Solo está hecho a dos tintas. Me encantaría verlo porque me encanta el estilo, o sea, y es como muy sugestivo, como muy expresivo. Lo es. Y tú lo vas a ojear y no sabes muy bien qué pasa. Ajá. Cuando la historia está hilada de verdad, con una elegancia maravillosa. Al final, inicialmente te está hablando un poco pues, de esta gente que es un poco diferente, ¿no? Al final el mundo está lleno de gente diferente. Y la gente diferente, incluso aunque le vaya muy bien y sean excepcionales en algo, necesitan a otros seres humanos. Necesitan que se les reconozca, que se les apoye, que se les tenga en cuenta, ¿no? Entonces, no por excepcional quiere decir que tengas que estar fuera del circuito, digamos, emocional de la sociedad. Pero además es que internamente pasa una situación realmente trágica, y cómo aborda esta situación, pues es absolutamente delicioso leerlo, disfrutarlo. Leerlo no, porque no vais a leer ni una sola palabra, ¿eh? O sea que... Pero sí se lee también, ¿no? El cómic no deja de ser una narrativa ilustrada, claro. y lo lees, aunque sea a través de los dibujos o a través de las letras, ¿no? No, es muy original, ¿eh? Es un cómic muy, muy original, con un chaval muy joven, Raúl Sierra, y oye, pues es uno de los primeros que hicimos al final. Le dimos un premio, recuerdo, de hecho se le publicó porque el juzgado Mancha Cómic le otorgó un premio, o sea que, y bueno, estamos muy contentos con ese cómic, como con todo lo demás, pero por ese dosis de originalidad, de verdad, y por una apuesta muy arriesgada por un autor muy joven, que tampoco es fácil tirarse al barro así de esa manera, ¿no? O sea que muy bien. Oye, ¿qué nos cuentas de Roger Rojas y La Mesa del Rey Salomón? Pues es una puñetera locura. Si quieres un cómic loco, cargado de todo, de historia, de mitos. Mira, Toledo es una ciudad especial, ¿no? Toledo ha sido la capital de España, de los reinos de los musulmanes, de los judíos, de los visigodos, de los cristianos, de tal, esa mare magnum de todo, ¿no? Ese poder de la Iglesia tremendo durante siglos, ¿no? Que estaba focalizado en Toledo. Bueno, esto te lleva a que surjan infinidad de mitos, de leyendas, de pasajes, ¿no? Y concretamente este se centra en un mito, que es que la mesa del rey Salomón acaba en Toledo, traída por los visigodos, ¿de acuerdo? Sí. Pero que además alrededor también te van contando otra serie de historias y de mitos de la España, digamos, medieval, del Toledo más mágico, pero todo esto mezclado con... Es como si tú te leyeras, no sé, un fanzine de los 80, pero bien hecho, bien dibujado, con un ritmo loco, con 300 páginas, eso sí. O sea que yo recuerdo con Salva y con Jesús del Viso, que son hermanos, oye, partimos este cómic en dos, sacamos una mitad y luego la otra mitad. Claro, yo decía, no, es que no se va a entender la historia si lo partimos. O sea, al final son 300 páginas de cómic, vale, pero con una velocidad increíble y con una historia gamberra en el que nada es lo que parece. Si alguien espera leer como los cómics americanos, estos son los buenos, estos son los malos, lo lleva claro. No olvide, ¿no? No, o sea, ahí nunca sabes qué estás viendo, ni por qué lo estás viendo, ni lo estás leyendo, a la vez que te estás metiendo en una historia
bueno, pues como cuando veíamos esas películas Indiana Jones, ¿no? Metiéndose en esas cuevas, tal. Bueno, pues eso. O sea, una historia llena de magia, de aventura, de datos. Al final, pues nos están contando también parte de la mitología de este país, que también está un poco olvidada. Parece que, como solo tenemos la versión oficial de muchos temas, Claro. se nos olvida poner en valor esa otra mitología un poco que durante los siglos se fue forjando en un país tan rico como el nuestro. Y ahí lo van a encontrar, ¿eh? O sea, yo es un cómic que si tú quieres pasar unas navidades enganchado con una historia, no te la vas a poder leer en un día, eso te lo aseguro. Pero vas a disfrutarla muchísimo. Y luego el dibujo de Jesús es una barbaridad. O sea, Jesús es una barbaridad la calidad del dibujo que tiene. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que va a haber más aventuras de Roger Sí, Rojas aparte de...? estamos ya. Está ya. Llevan ya 60 páginas. Digo, bueno, vamos a ir pensando cómo vamos a articular el siguiente tomo. Porque Ok. llevamos ya 60 páginas del siguiente, sí. Mira, pues precisamente aquí tenemos Camila. Camila Pomares nos manda un mensaje a través del chat de Facebook y nos agradece la charla, te manda un saludo y te pregunta precisamente si puedes adelantarnos algún nuevo proyecto de Serendipia del que estar pendiente para los próximos meses o para el próximo año. De los que se pueden hablar, De los que sí pueden hablar, algunos. obviamente. Otros que tenemos en marcha, que tengo unas ganas locas, porque de verdad que me están llegando unas imágenes de páginas. Yo además soy muy barroco, o sea, yo lo reconozco, ¿no? O sea, si el estilo minimalista es el que va a triunfar en el mundo, yo estoy condenado a la hoguera, porque soy muy barroco y me gusta mucho con los dibujantes trabajar que las páginas tengan contenido. ¿Qué va a salir ya? Pues mira, el segundo de Asterix de Audaz, que además sale ahora ya, en noviembre, diciembre, y que se sitúa la historia en España, donde esos avances musulmanes hacia el norte de España, el Camino de Santiago, las guerras un poco religiosas que teníamos en este país. Entonces, este sale ya. En el siguiente que sacamos empezamos con una serie que en Francia va a salir en un mes, que luego en España saldrá después de Navidad, que es Gadiro, que lo que hemos cogido es coger el mito de la Atlántida y empezar un poco a contar la historia de los reinos que había en la Atlántida y sus relaciones bueno, pues con a un lado del continente y a otro lado del continente, ¿no? Un poco coger todo el concepto de la mitología que rodea a esa apasionante, bueno, parte de nuestra historia o no historia ficticia o real, vamos a dejarlo ahí, pero que tiene un dibujo de Fabiano Neves, que es un dibujante brasileño que hace, bueno, auténticas obras de arte en cada página, o sea, es espectacular. Y bueno, pues el cómic de aventuras 100%, con además eso, un repaso de toda la mitología, digamos, de la Atlántida, donde además hay unos epílogos donde presentamos los dioses de la época, en fin, esa mezcla de culturas griegas, etcétera. Bueno, un cómic de aventuras para disfrutarlo mucho y ya te digo, y el dibujo a un nivelazo absolutamente bárbaro, vamos, bárbaro. De hecho, hicimos una campaña hace un tiempo de mecenazgo en Francia y tuvimos cientos de suscriptores al cómic porque la verdad es que es una auténtica maravilla. Entonces, Bueno. ese está ya también, está terminado y lo sacamos ya. Y del resto es que no son títulos, personajes y de pasajes de la historia de España, reales. Con lo cual están ahora en producción Ajá. y sacamos. Tenemos una historia que me estarán esperando, si me están viendo me dirán, ponte las pilas, tienen razón, que le llamamos Mil Brujas, que es un cómic colectivo con 25 dibujantes mujeres, guionistas y dibujantes, que Raúl lo coordina, que lo tengo ya encima de la mesa y que probablemente verá la luz también en los próximos meses. Es una historia, bueno, son 25 historias 25. cuyo título lleva Mil Brujas y que tiene un porqué y tiene un Vale. sentido. Y está muy chulo, ¿eh? Es muy divertido, muy gamberro, corrosivo, en fin, es incisivo, en fin, es un cómic que yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, ¿eh? Y hay algunas historias muy divertidas, a la vez que, en fin, ahí se queda el pozo. Qué bueno. Mira, así como quien no quiere la cosa, casi que ya llevamos una hora hablando.
La verdad que ha sido muy entretenido, pero no quiero dejarte escapar sin que respondas 3 últimas preguntas que veo que han entrado por aquí, que se ha ido animando la gente. Y bueno, te las digo y tú las vas respondiendo y en la medida en la que lo podamos hacer, pues las damos por respondidas. Toris Regalado te pregunta cuál es la revista que te ha inspirado. No sé si se refiere a Zona 84, lo que estuvimos hablando, o si hay alguna revista que a ti fuera en su momento la que te inspiró, la que más te gustó de los cómics que leíste. Luego tenemos también a Silvia Machado, que pregunta si si hay alguno de los libros o cómics que te ha hecho más ilusión o especial ilusión editar, ¿no? de lo que ha publicado Serendipia. Y por último, Pede Pequita te quiere preguntar si le puedes dar algún consejo para los artistas que quieren dedicarse al cómic, un poco pues basándote en tu experiencia a la hora de seleccionar todos estos proyectos que está editando ahora mismo Serendipia. Te repito, la primera la revista, la segunda si hay alguno que te ha hecho más ilusión editar y la tercera pues cerramos con ese consejo para los jóvenes autores que nos estén escuchando y qué consejo les darías tú para eso, ¿no? ¿Qué consejo les darías para aquellos que se quieren dedicar al mundo del cómic? Pues venga, pues ser rápido porque imagino que tenéis un tiempo. Mira, fíjate, yo he crecido con Pello. O sea, si yo tengo que decir, mira, mis hijos con 10 años este verano se han leído la colección de los Pitufos, la nueva, la de Planeta, porque la mía vieja de Bruguera la tengo yo aparte, que esa ya no la fue. tiene. Y yo crecí con Pello, ¿no? Asteris. La revista que me marcó, y con mucha diferencia de todas, fue Zona 84, ¿no? Yo creo que es evidente, porque ahí de verdad que uno disfrutaba de ese cambio generacional. Es decir, vale, dejaba de ser niño de leer un determinado cómic a encontrarte con una revista que de repente te contaba otras historias con otro lenguaje, con otro todo. O sea, Zona 84 fue mi revista y la que a mí me marcó. Tengo toda la colección, la tengo en mi despacho, en cristalera, intocable. O sea que eso seguro. Cómic, me hacen todos mucha ilusión porque trabajo mucho en todos, ¿no? Quizás Hernán Pérez del Pulgar, de Roberto García, fue un cómic que me marcó muchísimo porque fue ese paso de redescubrir personajes de la historia injustamente olvidados y catalogados. Sí. Y creo que Marta me dio esa visión de no te quedes con la primera imagen de algo, sino que rascan un personaje. Y luego con el cómic de Amelia. O sea, Amelia, historia de una lucha, ese cómic me tiene absolutamente marcado por presentarme una realidad que todos, venga, sí, yo estoy de acuerdo en. Vale, y cuando trabajamos en ese cómic le dedicamos mucho tiempo y de verdad que me ha marcado y me marcará para siempre, ¿eh? Y que desde entonces me ha ayudado a entenderlo, el mundo que nos rodea de otra manera. Con lo cual, seguro, el de Amelia, con mucha diferencia. Y aquellos que empiezan, mira, lo que les digo es que trabajen. Hay muchas veces que nos llegan propuestas de chicos que vienen a vernos y nos traen ilustraciones muy espectaculares. Y de verdad no quiero ser ofensivo, pero ilustraciones muy espectaculares, hay muchos chavales de instituto haciéndolas. Claro. Pero un cómic es otra cosa. Entonces, si te quieres dedicar al mundo del cómic, es que una cosa es ser ilustrador, cosa es ser pintor y una cosa es ser dibujante de cómic. Si quieres ser dibujante de cómic, primero tienes que leer cómic para ver. Y luego genera tu propio estilo. Esto también yo mucho lo echo en falta cuando la gente me trae propuestas de cómic y se nota que han copiado el estilo de. Mucha gente joven además está creciendo con el manga. No puedes venir a presentar un proyecto de cómic con unos ojazos de un personaje así de grande, con una carita. No. O sea, yo sé que tenemos una influencia del manga tal, pero es un trabajo para otra editorial con otro tipo de cómic. Claro, que es lo que tú decías antes. Entonces, trabajar mucho el estudio de personajes, trabajar mucho, presentar muchas propuestas y, oye, y ir fogueándote. O sea, a nadie le va a ofrecer un contrato de fe en la primer cómic que haga. De hecho, mi miedo está en que los dibujantes que trabajan con nosotros, que cada vez lo van haciendo mejor algunos de ellos, pues mañana me los robe alguna editorial. Te lo roban directamente. Entonces, bueno, yo creo que se puede vivir. Los dibujantes que trabajan con nosotros perciben un salario y unos royalties por los cómics que hacen y ha consistido en trabajar y aprender de otros. Si tienes cerca algún autor de cómic, enséñale tus trabajos. Los grandes escritores tienen siempre grandes escritores que son lectores de sus obras.
y que se las dan Claro. para valorárselas y para que les opinen y les critiquen. Tu entorno siempre te va a decir que dibujas muy bien, que lo haces fantástico, tal. Te están engañando. Les La cae gente muy que está bien. alrededor tuyo, ¿qué te va a Eso decir? no es objetivo. Llévalo a una tienda a una librería especializada de cómic, al que esté al librero. Oye, mira, he hecho esto, ¿qué te parece? Seguramente él te opinará. Entonces, intenta buscar opiniones de gente del mundo del cómic que te va a decir la verdad de lo que ves y te va a aconsejar. Y no pasa nada. Hay que Sí. trabajar y aprender para al final desarrollar una técnica suficiente para que, bueno, tengas un proyecto sólido cuando veas una editorial. No, fíjate tú, a mí eso es una cosa que siempre me gustó mucho cuando el Salón del Cómic de Barcelona, yo hace años que no voy, pero a ver si lo recupero. Y me acuerdo que una cosa que me gustaba mucho era ver a los dibujantes que se aconsejaban unos a otros y aceptaban esos consejos, pero no estoy hablando de chavales como estábamos diciendo, recién salidos, como quien dice, del caparazón. No, no, o sea, de grandes autores, hablando con otros autores, haciéndose consejos, e incluso gente a la postre menos edad, dándole consejos a autores consagrados con más edad, y oye, pues es verdad esto que tú me estabas diciendo, o hacerlo así, asado, oye, pues lo voy a intentar. Y es una cosa que a mí me ha parecido que siempre era muy positiva, ¿no? Dentro del mundo del cómic, que la gente no tiene que tener miedo a enseñar sus trabajos y a que si no están bien, pues que le den un consejo y le digan, pues a lo mejor si lo haces de esta manera y no de esta otra te va a salir mejor, y a lo mejor lo aplicas y dices, pues es verdad, tenían razón. Y es lo que tú dices, ¿no? Buscar tu estilo, la única manera es dibujando, dibujando, dibujando y dibujando, ¿no? Dibujando muchas horas, echándole mucho tiempo y al final pues terminas desarrollando, si te gusta, pues obviamente lo harás y tendrás tu propio estilo y alcanzarás una calidad que permitirá, ¿no? Que te publiquen tu obra y que salga adelante todo ese tema. Y que busquen la editorial que le vaya con su estilo. Yo creo que también eso es muy Eso importante. O también. sea, cuando vayas a presentar un portfolio o vayas a presentar una propuesta, busca una editorial que sepas que encaja con la historia que estás presentando, porque si no, te vas a frustrar de presentar a... Sí, yo voy a mandar un portfolio a 40 editoriales. ¿Por qué? Si Okay. de 40 a 30 no son de tu estilo. Te vas a quemar cuando recibas 29 respuestas que no y otros, Claro. o planteen y te respondan. Es muy importante trabajarse, personaliza. Es mejor ir a 5 editoriales y trabajarse la propuesta que le vas a llevar que hacer un portfolio genérico y mandárselo a los 40. Algunos incluso lo mandan en abierto el correo, que tú ves que lo has mandado a 30 direcciones de correo. Y dices tú, claro, no. Pero bueno, también la inexperiencia, ¿no? En eso. Claro, cúrratelo, búscate quién es el editor, búscate no sé qué, personaliza la carta, oye, he hecho esto para ti, échale un vistazo. O sea que eso es importante. Uno tiene que también aprender a venderse, ¿no? Claro, Y esto, pues, sí o sí, no deja de es parte ser. del oficio. O sea Claro, que ya está. genial. Oye Ángel, pues encantadísimo de este rato de charla, de diálogo que hemos tenido. La verdad es que me ha encantado este rato contigo. Ya te digo yo y te aseguro que de los cómics que hemos estado comentando, voy a conseguirme más de uno, más de dos y más de cinco, yo creo, porque además eso, de que tienen una pinta estupenda y aparte pues todo lo que tú nos has comentado pues nos hace, o por lo menos a mí me hace, y creo que muchos de los que nos estaban escuchando, nos hace, nos despierta la curiosidad, el interés por esas historias y por esos álbumes que ustedes publican, y además que debo reconocerte que con una calidad y un saber hacer espectacular para otras propuestas que se pueden encontrar por ahí. Y nada, agradecerte que hayas estado este rato con nosotros y no sé, si quieres añadir algo más para ya acabar con esta charla, porque a las 6 pasamos, tenemos la siguiente, o sea que estamos ya en el disparadero final. Nada, yo muy agradecido, de verdad, agradeceros esta oportunidad, agradecer que os acordéis de nosotros, una pequeña editorial que empezó hace poquitos años con trabajar con Una autores pequeña gran nacionales. editorial, ¿eh? Bueno, pero todavía pequeñita y que un poco cambia ese paradigma, ¿no? Si nosotros trabajamos, producimos aquí para ir sacando, ¿no? O sea que, bueno, que se nos reconozca este pequeño huequecito, para nosotros de verdad que nos sentimos muy honrados y muy agradecidos. Y nada más, invitaros a visitarnos cuando queráis a nuestra Claro que tierra sí, y a que disfrutemos juntos de una buena lectura y de recomendaciones, porque al final nos juntamos y cuando nos juntamos todos empezamos a siempre estamos recomendarnos hablando, sí. permanentemente.
de TVO, de cómics o de como los queramos llamar. Está Pues lo ha claro. dicho Ángel, encantadísimo. Gracias por este ratito y bueno, ya sabes que al final siempre recordamos a los que nos están viendo que esto es una charla, un diálogo con editores de los que se organizan dentro de la 18ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, organizado también por la Fundación Cinemas Cómic y por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Todo esto gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife. Y también contamos con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y nada, despedir a Ángel y ahora después les dejamos con un pequeño anuncio de uno de nuestros patrocinadores. Así que hasta dentro de un ratito, Ángel, gracias por todo y hasta la próxima. A ustedes, un saludo. Hasta luego.